de la iglesia del cuidado de los niños. Aquí lo dice el hermano muy claro, él es muy práctico en este sentido y, digamos, se ve la necesidad desde hace tiempo que el trabajo con los niños es indispensable, es necesario, es urgente y tiene que ser una labor de toda la iglesia. ¿Por qué de toda la iglesia? Porque los papás son los principales responsables de que sus hijos estén en la vida de la iglesia. Y por otro lado, la iglesia tiene que prestarles el cuidado dentro de su marco de tiempo a estos niños. O sea que actualmente, pues en la iglesia está haciendo un trabajo los domingos que es digamos, va de acuerdo con esto, de que se está cuidando a los niños y esto es demasiado importante, pero como él dijo que, digamos, cuando él regresó, esos niños que nacieron en 1950 o que después que nacieron en 1950, cuando él regresó, ya los niños ya habían crecido y eran los responsables de las iglesias locales. O sea que es una gran importancia, una necesidad, un alertivo para todos nosotros de que, en primer lugar, cuidar a los niños que ya están. Eso sí es algo que ni siquiera nos podemos que pensar que no, si así es, hay que cuidarlo. Pero hay que ver que vengan más niños, porque estos niños, si los llevamos, son cuidados y serán cuidados y serán después los responsables. Y los niños por lo regular traen a sus amigos. Hemos visto que un niño lleva a un amigo y así se van multiplicando. Esto, digamos, no es solo de un caso, sino que hay muchos casos que los niños llevan a sus amigos. Entonces, algo con que digamos, debemos de trabajar es de que los niños se les atrae también con una bonita reflexión, una buena reflexión, porque los niños son atraídos por esto. Pero además, la palabra espiritual, el cuidado que se tenga, así como se está haciendo ahora, digamos, algo bien elaborado, estructurado, para que los niños se sientan contentos. Yo he visto en los domingos que los niños se sienten contentos, y eso que es a distancia. Entonces, sí se ve el fruto del trabajo que se hace, por lo tanto, todos debemos de involucrarnos en esta, ayudando digamos, en la labor que nos corresponde. Hay quienes tienen vocación para estar con los niños, otros tienen la forma técnica de estar cuidando en la parte de informática y otros pues estamos ahí en alguna manera podemos ser útiles y que estemos presentes más que todo para que la labor es no solo una persona, no es de un solo hermano, ni de una familia, es de todos. El compromiso es de toda la iglesia. De todos nos debemos de involucrar en esto y además con los jóvenes también. Bueno, Sí, hermano, realmente es importante, como decía el hermano Jorge, ver la importancia de esta obra con los niños, ¿verdad? Dice que la obra de los niños no es meramente un cuidado que se tiene hacia ellos para que los padres puedan estar pues disfrutando la reunión, sino que debe de haber algo específico para cada uno de ellos. Y en cuanto a esto, debe haber una estructura y pues ya vimos que la estructura tiene que ser pues de alguna manera cuidar su humanidad, ¿verdad? Con varios aspectos de su vida cotidiana, sin llevarlos al evangelio, ¿verdad? Entonces, es bien importante considerar que la obra de los niños es trascendental en cuanto a la semilla del evangelio que se está dando, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa que yo vi aquí que es muy importante es que nosotros debemos de involucrar a nuestros niños aún en las reuniones. Por supuesto que no los vamos a poner a hacer nada, ni a invocar, ni a leer, pero deben de estar con nosotros. Y a mí me pasa mucho de que siento que a los hermanos les molesta la huella de los tres muchachitos, ¿verdad? Entonces a veces me aparto, ¿verdad? Con el teléfono hacia otro lado, ¿verdad?
pero no es tan adecuado, ¿verdad? Que yo me aparte y que me vaya para otro lado, sino que lo adecuado es que ellos vean que nos estamos reuniendo y pues ellos mismos puedan familiarizarse con las reuniones para que ellos puedan eventualmente llegar a amar a las reuniones, ¿verdad? Y me gusta mucho porque el hermano Lee siempre era una persona de estadísticas. Él trabajaba mucho con estadísticas y con números y él cuidó muy bien esas estadísticas al hacer un trabajo exacto, ¿verdad? En cuanto a lo que les enseñaba a los que colaboraban con él y ellos le enseñaban a otras personas. Esa era la labor de él, ¿verdad? Él tenía una manera de, él no venía y se encargaba de todo, sino lo que hacía él era que él les enseñaba a los demás cómo debían hacerlo y los demás pues llevaban a cabo esa labor. Y en este contexto dice aquí que cuando nosotros hacemos una labor específica con los niños, entonces ellos eventualmente van a llegar a ser semillas del evangelio en la secundaria, ¿verdad? Y en ese tiempo de la secundaria es el tiempo ideal para que ellos puedan ser salvos y de alguna manera estén ahí cuidando a otros y pues llevando a cabo esta semilla del evangelio, ¿verdad? Pero eventualmente estos que en la secundaria llegaron a ser semillas del evangelio, llegan a ser semillas en los centros universitarios, ¿verdad? Y una cosa importante en cuanto a las semillas es que no les avergüenza predicar el evangelio en los lugares donde están, ¿verdad? Y me gusta mucho el versículo de Mateo 13, 37 al 38, ¿verdad? Donde les dijo que el que siembra, ¿verdad? Que Él es el sembrador, ¿verdad? Y Él siembra la semilla. El que siembra esa semilla es el Hijo del Hombre. Él se encarga de sembrar esa semilla. Pero dice que también el campo es el mundo, ¿verdad? Y no debemos de tenerle miedo al mundo, sino que debemos de alguna manera laborar en los niños para que estos niños sean los que lleven el evangelio a las escuelas. Nosotros como personas ya mayores, tal vez no podemos entrar en las escuelas de ellos, pero ellos sí van a esos lugares. Entonces, ellos eventualmente van a funcionar como estas semillas que prediquen el evangelio, ¿verdad? Y no solo estoy hablando de comportamiento, estoy hablando específicamente de que ellos van a ser aquellos que lleguen a hablar, ¿verdad? Pero vuelvo a recalcar, ¿verdad? Que debe de haber un trabajo específico con los niños, debe de haber, y como se llama hermano Jorge, nosotros como padres somos los primeros responsables en llevar a cabo esta labor, ¿verdad? Pero de ahí conjuntamente con toda la iglesia, los que oran, los que sirven, los que tienen las reuniones, los que están preparando material, los que están pues trayendo alguna u otra cosa para los niños, ¿verdad? Aun cuando nos reuníamos presencialmente, las refacciones, los cuidados de llamarlos, los cuidados de algún asunto práctico, ¿verdad? Todo ello va a colaborar para que los niños de alguna manera se sientan bien. Entonces hoy necesitamos tener una necesidad, ¿verdad? Esa necesidad es bien importante, es fundamental para el evangelio, ¿verdad? Y son los niños. Pero para tener un corazón para los niños debemos igualmente pasar mucho tiempo con el Señor, ¿verdad? Porque no puede, porque si lo hacemos con nuestra propia habilidad, si yo vengo y mi persona digo, no, yo es que a mí me gusta trabajar con niños, entonces yo lo voy a hacer, eso se va a acabar, ¿verdad? Va a terminar porque solamente es mi concepto natural, pero aquí nos invita a que nosotros veamos esa necesidad y ese corazón solamente nos lo va a dar el Señor. Amén. Es muy importante la labor que se hace con los niños, debido a que ellos de alguna manera desde pequeños van viendo lo que es la reunión y algo que creo que pasa también es el llegar a experimentar por su propia cuenta al Señor, pero es difícil que un niño llegue a, bueno, cuando sea joven, ¿verdad? Que un niño cuando sea joven llegue a experimentar la verdadera vida de iglesia, si en su momento no pudo ver que sus padres experimentaban y vivían esa vida de iglesia, ¿verdad? Porque cómo él puede llegar después de decir, yo elijo al Señor, si nunca vio a sus padres eligiendo al Señor. Y algo que recordaba es que Isaac siguió al Señor porque él vio que su padre seguía al Señor. Y en algún momento él vino y dijo, este es mi Dios, ¿verdad? Ya no era el Dios de su padre, sino que era su Dios, pero todo empezó por la labor de Abraham, ¿verdad? Vio el amor que Abraham tenía para con el Señor. Pero, y entonces me lleva a que si lo de los compañeros es muy cierto, ¿verdad? No podemos venir y hacer una campaña evangelista, digamos, ¿va?
yendo a una escuela a predicar el evangelio, a invitar a los niños a la reunión, si no hay una semilla ahí dentro, ¿verdad? Si no hay un niño o un maestro que pueda seguir esta labor, porque nosotros podemos llegar un día, digamos un día viernes, va a pegar, miren, mañana vamos a tener, pero ¿qué va a pasar el próximo viernes? Probablemente no tengamos tiempo de volver a ir a invitar, y el siguiente probablemente no tengamos tiempo, y así va a ser. En cambio, si alguien está ahí dentro, siempre primero los va a ver, ¿verdad? Y va a tener la oportunidad de invitarlos. Pero también un niño tiene más confianza de ir con un amigo que de ir con un desconocido, ¿verdad? Y entonces creo que es muy importante el cuidado de los niños, porque un niño no va a querer invitar a su amigo si él primeramente no quiere ir a la reunión, ¿verdad? Y este es el caso yo lo digo ya como con los jóvenes, ¿verdad? Ya cuando crecen, ellos no pueden invitar a sus amigos porque ni siquiera ellos quieren ir. O sea, yo lo veo, ¿vale? Los hermanos nos dicen, inviten a sus amigos, pero a veces ni siquiera ellos tienen el deseo de reunirse, o sea, mucho menos va a haber aquella necesidad de invitar a un amigo. Entonces creo que es muy importante que desde pequeños ellos vean eso, ¿verdad? Vean la importancia de reunirse, y que en su momento ellos tengan la oportunidad de elegir, ¿verdad? Seguir al Señor, pero también traer a más personas al Señor. Y eso creo que es debido al cuidado que se tiene desde pequeño. Amén. A mí me gustó mucho esa lectura porque yo creo que en la mayoría de las iglesias lo que se descuida mucho es la obra con los niños, y la obra con los niños es vital porque al final los niños son los que son, bueno, ellos son el futuro de la iglesia. Como bien decía el hermano aquí en la lectura, todos estos niños que se cuidaron en su tiempo, ¿verdad? Ellos llegaron a ser hermanos que servían, hermanos que estaban al frente de la iglesia. Entonces, el trabajo que se hace con los niños no es un trabajo eh, como de balde, ¿verdad? O sea, ay, sí, solo se les entre. ¿Qué manda? Estéril. Exacto, estéril, porque al final, o sea, es un trabajo como a largo plazo, ¿verdad? El fruto se ve a largo plazo, porque al final, como dice Angelito, ¿verdad? Ellos crecen y los jóvenes ya después cuesta que si ellos no tuvieron experiencia y no se les cuidó de niños, es bien difícil que ellos quieran estar en la reunión, que ellos quieran compartir, que ellos quieran predicar el evangelio. Algunos pues comienzan a hacerlo por imitación, pero o porque pues los hermanos los obligan, pues, ¿verdad? Y al final de las cansadas, pues lo hacen, pero no es por decisión propia que lo hacen o por convicción. Entonces sí es bien importante ver los ejemplos aún en la Biblia, ¿verdad? Porque eh, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿verdad? Él hizo lo que ciertamente sus papás le enseñaron, y ellos estaban llenos del Espíritu, y pues este hombre fue un hombre que estuvo lleno del Espíritu. Y tantos ejemplos en la Biblia de niños que podemos ver que pues que fueron criados en ciertas circunstancias y amaron y crecieron creyendo en Dios y sirviendo a Dios. Otra cosa que yo veía aquí es de que no podemos dar por sentado que los niños ya son semillas del evangelio, sino que estas semillas se cultivan, estas semillas se trabajan. Y es alguien una vez dijo que es que leí el versículo 3 de Mateo 13 y dice: el sembrador salió a sembrar. Y alguien decía, bueno, pues el Señor no era un sembrador tan experimentado, porque él lo que hizo fue, él esparció la semilla, ¿verdad? Él la tiró en el camino. Pero decía el hermano, ahora con lo que nosotros conocemos y la revelación que tenemos la oportunidad de ser sembradores que hacen surcos, que preparan la tierra, y ese es el trabajo con los niños, el preparar la tierra, el abonarla, cuidarla, porque en algún momento va a dar el fruto, y va a ser fruto que permanece.
Entonces, a mí realmente me emociona mucho la obra con los niños porque, bueno, yo tengo 2 niñas y para mí es emocionante verlas crecer y ver que ellas aprendan. Para mí es una gran responsabilidad que ellas aprendan a reunirse, a que vean a a su mamá, ¿verdad? Por ser niñas, ellas pues me ven un poco más a mí que a su papá, pero que ellas vean que yo oro, que yo leo, incluso la forma en que me comporto es importante, porque todo eso las va a llevar al Señor. Decía un hermano una vez y eso me tocó muchísimo, porque decía, muchos de los jóvenes se desaniman porque ven que sus papás son una cosa en la reunión y son otra cosa en su casa. Y decían los hermanos en esa ocasión que necesitamos ser modelos, y yo pienso que todo esto colabora y contribuye a que los niños lleguen a ser semillas y que cuando lleguen a un lugar, a cualquier lugar que ellos lleguen, se lleguen a sembrar y que traigan más fruto. Porque los niños y los jóvenes tienen esa facilidad de hacer amigos y de contar lo que les gusta y contar lo que les ha impresionado. Y yo creo que si ellos desde pequeños son impresionados con el Señor, no van a tener ninguna dificultad ni ningún problema en predicar y en ser, como dice Pablo, cartas abiertas y ser hermanos que al final, pues nosotros nos vamos a ir si el Señor no ha venido, pues vamos a morirnos, ¿verdad? Pero ¿quiénes quedan? Ellos son los que quedan. Así que pues que el Señor nos dé mucha sabiduría en cuanto a criar a nuestros hijos y aún en llevar adelante la obra con los niños para que pues estos niñitos pues lleguen a ser tales semillas que se siembran y que dan mucho fruto que permanece. Amén. Me gusta la primera parte que leímos acerca del cuidado de los niños. Los hermanos ya han estado compartiendo y definitivamente es bien impresionante ver, ¿verdad? Que cuando nosotros cuidamos a los niños, ¿verdad? Cuando son muy pequeñitos, pues de alguna manera, aunque dice aquí que no se garantiza, ¿verdad? Que Sí. cada uno, pues de alguna manera, dice el 80%, creo que decía, ¿verdad? Pero sí es bien importante el cuidado de los niños y es bien importante la función verdadera que tiene el cuidado de los niños, porque pues al inicio decía que no era solo porque, para que los hermanos estuvieran en la reunión, pero el verdadero significado, la verdadera función, ¿verdad? Es cultivar y alimentarlos. Y eso me impresionó mucho esas 2 palabras, cultivar y alimentarlos. Entonces, aún en nuestra localidad, pues todavía hay niños, ¿verdad? Y es bien importante y necesario que pues cultivemos y alimentemos a esta generación. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta lectura. Ahí está, hermano Mario, hermana Paula, por si quieren compartir. Pero este compartir que ha habido entre todos los santos, pues es un aliciente en cuanto a esta visión que todos debemos tener en cuanto al avance y el futuro de la iglesia. Yo siento mucho que esta palabra nos puede ayudar, especialmente para tener una cierta dirección con lo que hacemos, porque el título de este día tiene que ver con que hay que cuidar de los niños, la hora de los niños y de los jóvenes es con el objetivo de que ellos lleguen a ser semillas del evangelio. Y el hermano pues habla aquí y nos anima diciéndonos, cuidar a los niños, tener una hora con los niños, esto es parte de la predicación del evangelio. Esto es parte de la predicación del evangelio. Si los cuidamos a ellos, si las cuidamos a ellas, y no solo es cuidarlos, porque las palabras que menciona aquí es cultivar y alimentar, ¿verdad? Si los cuidamos y los alimentamos a ellos, van a ser semillas del evangelio, especialmente en esa edad crucial que es cuando estén en la secundaria, ¿verdad? Primeramente, como decía el hermano Marvin, esperamos que ellos sean salvos, primero. Pero si los hemos cultivado y los hemos alimentado durante toda su niñez, ellos no van a tener ningún problema con predicar el evangelio, con invitar a sus amigos.
Y algo tan sencillo que ha pasado en estos últimos días es, por ejemplo, lo que ha sucedido con la reunión de niños que tenemos virtual. A un par de nenas de Perú especialmente, si no estoy mal, han invitado a más niños, ¿verdad? Y pasa, ¿verdad? Pasó con mi familia, por ejemplo, ¿verdad? Los hijos de Séfora han estado en algunas reuniones, el nene de Rebeca, y pues por la conversación o lo que ha pasado, pues este domingo estuvo Karen con su nene en la reunión y pues estuvo muy animada, muy interesada y quieren seguir participando. Entonces es una predicación del evangelio, ¿verdad? No nos imaginamos que teniendo una reunión de niños, en el caso de mi familia, mis hermanas de alguna manera fueran atraídas, pero algo les he sembrado a estos niños en su corazón. Y pues quería mencionar esto, ¿verdad? Que el asunto que siento yo muy fuerte es que necesitamos visualizar a nuestros hijos o lo que hacemos con ellos con miras a un mediano plazo, a un largo plazo, pero necesitamos hacerlo. El hermano, como bien mencionó Marvin, usa las estadísticas y usa datos estadísticos de las reuniones. Dice, bueno, yo regresé a cierto lugar y me di cuenta que todos los servidores habían sido reemplazados por la siguiente generación. Imagínense, los que estaban en las cosas técnicas, en las cosas administrativas y en la traducción eran otros, pero estos que estaban reemplazando a la siguiente generación fueron jóvenes que definitivamente fueron cultivados y alimentados. Entonces, y el hermano dice aquí, esto no es nada más como cuidar niños, sino la labor de cultivar es diferente. En lo personal no tengo la experiencia de cultivar alguna planta o alguna cosa que haya que cuidar, pero no es solo de sembrar y ya, ¿verdad? Hay que hacer los surcos, decía alguien por ahí, hay que preparar la tierra, abonar la tierra, luego preparar la semilla y luego sembrar la semilla y después de eso seguir cuidando y todo el tiempo seguir cuidando. Este asunto con nuestros hijos es de poner mucha atención y me gusta esta línea. Esto de la hora con los niños y los jóvenes es algo digno de nuestra consideración y examinación cuidadosa. Y también mencionar el asunto de que en el caso de nosotros como una localidad relativamente pequeña, es una labor de la iglesia, por supuesto, pero de los padres, juntos, la iglesia con los papás, para poder, digamos, cubrir todos los espacios posibles donde los jóvenes se puedan, pues, se puedan ir o se puedan perder. Y es feo decir esto, pero lo leímos por ahí, no hay garantía. Pero sí podemos nosotros tratar de cerrar todas las brechas y todos los espacios para que estos niños que tenemos acá sean cultivados adecuadamente, sean alimentados adecuadamente. Y una luz que pues es algo que va adelante, pero es muy importante, es que esto debemos saber que con los niños especialmente es un cuidado en su humanidad, preparándolos para eventualmente recibir al Señor. Creo que este asunto lo vamos a tocar más adelante, pero vale la pena mencionarlo. Pero en lo personal, para mí es una labor que implica hacer algo más de lo que yo he estado haciendo. Eso es lo que a mí me carga mucho. Que pues, posiblemente pues hemos estado haciendo algo con nuestras hijas, pero esta palabra hay que hacer algo más, ¿verdad? Cultivar y alimentar es algo más. Marcar en ellos huellas, ¿verdad? Marcar en ellos su vida o su personalidad de tal forma que ellos de verdad escojan al Señor, sigan al Señor. Entonces, me gusta mucho esta palabra en cuanto a este asunto, porque desde ya debemos pensar, ¿verdad? Los que tenemos hijos de 5 años, bueno, vamos a orar ahorita, al que tiene 5 años, para que cuando tenga 10, 12 años sea esto. Pero esa es mi visión, esa es mi labor todo el tiempo, ¿verdad? Y por supuesto, esto es algo que nosotros por cultura o por crianza no hemos recibido, sino es nada más el atributo de Dios de querer multiplicarse. Y digo esto, ¿por qué? Porque Marvin nos compartía hace un momento. Esto es algo que solo puede suceder si tocamos al Señor.
Porque si yo no toco al Señor, simplemente voy a ser como soy. Simplemente va a ser mi naturaleza humana, mis características positivas. Pero yo tiendo a fallar. Como decía por ahí alguien, a veces nuestros hijos no responden positivamente a nuestro aliento a reunirse porque pues nosotros somos una cosa en un lado y otra cosa en otro lado. Entonces, sí es algo que hay que elaborar en nosotros como padres, yendo al Señor, comiendo al Señor y como decía la semana pasada, estando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, manteniéndonos ahí, porque nuestros rasgos de personalidad son muy peculiares, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé, pues cada quien tiende a ser peculiar como es, pues, ¿verdad? Y a veces somos bruscos, somos violentos o simplemente somos peculiares porque todas las cosas negativas que son inherentes a nosotros están ahí. Sin Cristo, lo que vamos a producir es una duplicación, pero nuestra. Entonces, hermanos y hermanas, qué interesante esto. Nos ayuda y nos compromete a buscar y a perseguir al Señor para poder hacer aquellos que conscientemente ayudemos y alentemos a nuestros hijos. Amén. Hermano Mario, hermana Paula, ¿quisiera mencionar algo? Amén, hermanos, buenas noches. Bueno, primeramente pues hay que darle gracias a Dios pues para las personas que ya pues salimos de nuestros hijos, ¿verdad? Prácticamente entonces es un don que por la obra de Dios lo traemos ya de por sí, ¿verdad? Entonces ya pues creamos a nuestros hijos, pero una cosa es muy diferente, ¿verdad? Crear a nuestros hijos, tenerlos, educarlos y darles pues todo lo mejor posible, ¿verdad? Y otra cosa es pues que uno pues les esté pues inculcando, enseñándoles que también tienen que seguir la obra del Señor, ¿verdad? Entonces a base de eso tenemos que estar pues con el Señor también para que Él pues nos siga bendiciendo y bendiciendo también a nuestros hijos, que ellos pues vayan buscando pues del Señor precisamente, ¿verdad? Como muchos pues tal vez no han tenido esa oportunidad de conocer a Dios, pues esta es la llave maravillosa que Dios nos da para que nosotros pues podamos inculcar a nuestros hijos para que sigan pues, ¿verdad? Y busquen al Señor. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Amén. Pues consideremos este asunto. Imaginen o consideren esto. Si nosotros como adultos necesitamos ser pastoreados por el Señor, cuidados por el Señor, alimentados por el Señor, y a veces pensamos, porque yo he escuchado mucho, algunos decir o algunas decir, si hubiera sabido esto cuando era joven, si hubiera sabido esto cuando era niño, pues ahora nuestros hijos son niños y nuestros hijos son jóvenes y nosotros somos aquellos que se supone que les debemos hablar estas cosas que nosotros probablemente no recibimos en nuestra juventud. Entonces, no asumamos nada. Asumir quiere decir como no demos nada por sentado, no sé cómo decir, no consideremos de que ahí está sanita la nena, ahí va bien, ¿no? Necesita un tiempo con su papá, necesita un tiempo con su mamá, necesita ser alimentada, necesita ser cultivada. A veces no sabemos cómo están en lo secreto nuestros hijos, si nosotros mismos tenemos esas situaciones a veces, que no sabemos ni qué tenemos y necesitamos estar pues un momento cerca del Señor o que nos escuchen, como sea, pero entonces nuestros hijos lo necesitan, nuestros hijos estén ahí cerca de nosotros. Nunca asumamos que ellos sepan que los queremos, hay que decirles que los queremos. No asumamos que ellos saben que los amamos, hay que decirles que los amamos. ¿Saben por qué? Porque también ellos están bajo cierto ataque del enemigo y usa el mundo y usa a sus amigos y amigas para meterles ideas. No te quieren, ¿verdad? No te quieren, cosas por el estilo. Porque uno dice, ¿de dónde sacó esta patoja que yo no la quiero? ¿De dónde sacó este muchacho de que aquí no se le quiere? Por ejemplo, ¿verdad? Pero nuestros hijos necesitan ese cuidado. Y a veces, pues damos por sentado esas cosas. Pues está bien, está sanita, está sanito y va creciendo bien, tiene buenas notas. Necesitamos acercarnos, cultivarlos,
¿verdad? Cultivarlos. Me acuerdo, estábamos la otra vez recorriendo no sé qué calle con Linda y las niñas y había unos arbolitos que estaban llenos de animalitos. Entonces, pero habían otros arbolitos que no estaban llenos de los animalitos. Entonces, puede ser que tengamos nuestros hijos como plantitas y puede que uno esté enfermo sin que lo sepamos, otro no esté enfermo, pero tenemos que cuidarlos. Así que amén por esta palabra de aliento y de ánimo y qué bueno que pues pudimos estar pues un relativo buen grupo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algo más que quisiera decir alguien por ahí. Parece que no. Así que, mis santos queridos, mañana a las 6 de la tarde vamos a estar juntos orando, uniéndonos al Señor. Así que, pues, saludémonos. Amén, hermano Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Hermano Marvin. Salude. Ahí está, aquí está, miren. Nenas. Y Hermano Marvin, Dios te guarde. Carolina. Y Esthercita. Por ahí anda. ¿Quién es? Ahí está Ángel. Oye, que pensé que era Heidi, pero Stephanie. Hola. Hola, muchachos. Hola, Heidi. Hola, Carolina. Qué gusto verlos. Qué gusto tenerlos. Amén. Hermano Marvin, amén. Buenas noches. Buenas noches. Los hermanos, aquí está Linda también. Hermano Mario y hermana Paula. Amén. Siempre cuidado porque hay mucho frío. Tápense bien, por favor. Pasen buenas noches todos. Buenas noches. Dios los bendiga a cada uno. Amén. Adiós.